Información inmediata. La apertura de un sumario administrativo en contra de Verónica Abad derivó en su suspensión del cargo de vicepresidenta, por lo cual el gobierno designó a Saría Moya como la segunda mandataria durante esta suspensión. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Gonzalo Muñoz. Él es abogado constitucionalista. Abogado Muñoz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Estimada María del Carmen, muy buenas noches con usted. Buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Abogado, ¿es válido que se haya dado este sumario administrativo para una vicepresidenta que llegó a este cargo por elección popular, a pesar de que ahora se le da la categoría de servidora pública? María del Carmen, considero yo que estamos al frente de una lamentable salvajada jurídica. Un caso claro de atropello de la Constitución y la ley, y donde la arbitrariedad y el abuso se han impuesto a los principios republicanos. Una vicepresidenta de la República es una servidora pública dignataria que no está sujeta a los procedimientos administrativos sancionatorios establecidas en la ley de servicio público. Tan inconstitucional, tan ilegal es este asunto, que el propio artículo 48, literal B de la LOCEP, establece que un funcionario, en este caso obviamente de carrera, que supere los 3 días por abandono de su puesto, tiene que ser sometido a un proceso cuya sanción es la destitución. Lo establece de manera expresa la Ley Orgánica de Servicio Público. Sin embargo, con todas las críticas que han existido, el Ministerio del Trabajo impone una pena de suspensión, una pena que no va acorde a la infracción cometida. ¿Por qué razón? Porque la vicepresidenta está sujeta a otro régimen jurídico, María del Carmen. ¿A qué régimen jurídico? Al control político del Parlamento Nacional, de la Asamblea, que en el artículo 146 de la propia Constitución establece las causales de ausencia temporal del vicepresidente o vicepresidenta de la República, siendo en este caso causas de fuerza mayor o por enfermedad, bajo ningún concepto por una sanción administrativa. Ahora, ¿qué decir de ese argumento? Hace pocos minutos tuvimos una entrevista con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y ella decía que Verónica Abad había presentado una acción de protección y la jueza de esa unidad judicial había establecido que al existir una norma previa en la LOCEP, el Ministerio de Trabajo era competente y debía continuar con el sumario administrativo. Por lo tanto, lo que argumenta la ministra es que esa jueza constitucional es la que viabilizó la competencia del Ministerio de Trabajo y fue justamente quien era vicepresidenta hasta ese momento, fue quien acudió, Verónica Abad, a la vía constitucional. María Carmen, pude escuchar en su totalidad la entrevista de la ministra Núñez, a quien en lo personal le guardo respeto. ¿Qué decir de ese argumento que da? Es bastante complicado defender lo indefendible. Habrá escuchado usted que la propia ministra no sabía si mencionar si esto es una ausencia temporal o lo que ella denomina, y no existe en la ley, una ausencia puntual. Entonces, hay un trabalenguas bastante complicado en lo que estaba expresando. Con respecto a la competencia no la dicta ni la establece un juez. La competencia, estimada María del Carmen, nace de la ley. De ahí nace la competencia y, por supuesto, de nuestra Constitución. Y en este caso, el Ministerio de Trabajo es incompetente en razón de la materia y en razón, obviamente, de la persona del cargo que ostenta la vicepresidenta para iniciar y concluir con una resolución sancionatoria, un sumario administrativo en contra de una autoridad electa por votación popular. Mire, en este país, lamentablemente, y esperemos que esto se corrija cuando ya existan jueces especializados en materia constitucional, los jueces en sentencia dicen cualquier cosa, ¿no? Los jueces dieron, ya menos mal están destituidos, una medida cautelar a un funcionario sentenciado como fue el ex vicepresidente Jorge Glass. Hemos visto sus habeas corpus concedidos a la carta, que hoy ya vemos la consecuencia de los casos Purga y Metástasis. Entonces, pues no podemos esperar que en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo
el juez establezca la competencia. La competencia nace de la ley. Eso no es legal, entonces. Bajo ningún concepto, considero yo que han hecho bien los abogados de la vicepresidenta de la República, a quien yo tengo bastantes diferencias conceptuales de forma y de fondo, pero esto supera a la persona. Aquí estamos hablando de una inconstitucional sanción a un vicepresidente, a una vicepresidenta de la República, que deja un precedente nefasto, que abre la puerta para que otra vez, vulnerando la Constitución, incluso se pueda sumariar administrativamente a un presidente de la República, a un alcalde, a un prefecto, cuando de estos tienen que ser juzgados políticamente por su propio órgano de control. Por ejemplo, en el caso de los municipios, el Consejo Municipal; en el caso de las provincias, el Consejo Provincial; y en el caso del presidente y de la vicepresidenta de la República, es el Parlamento Nacional. Podríamos decir que había un objetivo claro en todo esto, porque recuerde que se había reformado el reglamento que establecía a los servidores públicos que debían responder a estos sumarios disciplinarios, los servidores públicos de carrera, y sin embargo se amplió a servidores públicos que no sean de carrera. Totalmente, eso fue una reforma, un nuevo reglamento en el tema de sumarios administrativos absolutamente dirigido. Dedicado, con dedicatoria. Absolutamente. El gobierno se ha dado cuenta, pues, que en el caso del Tribunal Contencioso Electoral no cabía la suspensión de derechos políticos y obviamente la destitución de la vicepresidenta de la República. Se cayó el tema también de la Fiscalía, y la única vía absolutamente ilegal, inconstitucional, que le quedaba para poderse sacársela del medio y que no asuma durante la ausencia temporal que se configura cuando el presidente de la República pida campaña, entonces decidieron pues agotar sin importar las consecuencias jurídicas, incluso para el Estado ecuatoriano, que pueden existir en este caso. Tenemos que ver también que en estos momentos lo que cabe ante este acto administrativo abominable, llamémoslo así, es precisamente la acción de protección, de protección que tendrá dos instancias, y en caso de que sean negadas las dos instancias, que yo esperaría que no, porque la vulneración de derechos es evidente, cabe también una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, o en su defecto, la Corte Constitucional también puede seleccionar el caso. Eso con respecto a la vía constitucional. Con respecto también a la vía contencioso-administrativa, podría incoarse un recurso subjetivo de plena jurisdicción ante uno de los tribunales de lo contencioso administrativo, solicitando también la suspensión de los efectos del acto. Esa es otra posibilidad que existe en la vía contencioso administrativa. Sin embargo, cualquiera de las dos vías, considero yo que los jueces, ya sean constitucionales o contenciosos administrativos, tienen la obligación de regresar el imperio de la ley que se ha visto menoscabado por una actuación incompetente e ilegal del Ministerio de Trabajo. Es decir, sí pueden haber vías en este momento que impidan que esto proceda finalmente. Pero ¿cuánto tiempo tomaría esto? Le quiero dar un ejemplo, María del Carmen. En la primera acción de protección que se refería la señora ministra del Trabajo, la jueza concluyó que un inicio de un sumario administrativo no es un acto que vulnere un derecho, ¿sí? A diferencia de lo que ha sucedido en este momento, que existe una resolución sancionatoria. Esperaría yo que la jueza de instancia, entiendo yo que ha recaído en una unidad de la familia, si mal no estoy, declare la evidente vulneración de derechos, en este caso la seguridad jurídica, el debido proceso en su garantía, la defensa, hay bastantes derechos vulnerados en este caso, y se deje sin efecto la sanción. En caso de que no sea así, recordemos que la acción de protección es un procedimiento bastante ágil, breve, precisamente para que se pueda reparar las violaciones de derechos, tendría que impugnarse, presentar un recurso de apelación ante la Corte, a una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha, y en el caso de que ésta sea negada, yo pensaría que todo este proceso podría durar alrededor de 1 mes y medio, tendría que proponerse una acción extraordinaria de protección que, debido a la gravedad del asunto, la Corte puede considerar alterar el órgano cronológico de causas para resolverla en un tiempo más expedito.
Sin embargo, la ministra de Trabajo también decía que al estar ella suspendida, no estaba inhabilitada, es decir, que no se estaban afectando sus derechos, y varias veces ella hablaba de que no se estaban violando, sino que se estaban cumpliendo lo que establece los artículos 61 y 62 de la Constitución. Sin embargo, al decir que no se están violando sus derechos políticos y inmediatamente ante la suspensión se designa a Saría Moya como vicepresidenta al momento, ¿de alguna manera no se están vulnerando también sus derechos políticos con esta designación? Qué importante lo que usted acaba de mencionar, porque es un tema que me estaba olvidando referir. La Constitución establece que la ausencia temporal, artículo 146 del vicepresidente o vicepresidenta de la República, se da por causas de fuerza mayor o en su defecto enfermedades, no por una sanción administrativa. En este caso, la sanción impuesta de suspensión, que ahí la ministra, yo no le comprendo bien, la suspensión la inhabilita de ejercer el cargo, temporalmente, pero la inhabilita, es la consecuencia de la suspensión, la inhabilitación, ¿ya? Estamos hablando de 150 días de suspensión, 150 días en la cual se configuraría ilegalmente, inconstitucionalmente, una ausencia temporal. Y nos dice la Constitución, en el artículo 146, que una ausencia temporal se puede convertir o se convierte en definitiva una vez que ha superado los 90 días. Es decir, pienso yo que aquí el gobierno equivocadamente quiere terminar con una ausencia definitiva de la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque esta suspensión administrativa que se le impone supera el tiempo constitucional de ausencia temporal. Entonces estamos ante un caso gravísimo de violación de derechos. En este caso, el presidente ha resuelto encargar, como dispone la Constitución, en caso de ausencia temporal de la vicepresidenta, a una de sus ministras, la secretaria de Planificación, Saría Moya, pero aquí el fondo del asunto, la gravedad, radica en que la medida sancionatoria, en que la sanción supera el tiempo de ausencia temporal. Entonces, el objeto final es que la vicepresidenta deje su cargo por ausencia definitiva. Un atropello, usted lo decía, a la Constitución que podría traer, dejar precedente por lo que se ha hecho en estos momentos con la quien era vicepresidenta de la República. Le quiero agradecer al abogado Gonzalo Muñoz por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen, por la invitación. Gracias a todas las personas que nos vieron y escucharon esta noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable.